Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Kitty Dev. Hoy hablaremos sobre variables en pseudocódigo. Una variable es un espacio en memoria al que le damos nombre para guardar un valor. ¿Por qué son tan importantes las variables? Pues porque en programación casi siempre o siempre se necesita recordar algo, nombre, una edad, un precio, un resultado. Entonces las variables nos ayudan a almacenar esos datos en memoria mientras que estamos ejecutando esa aplicación o ese programa. Como ya mencioné antes, una variable es un espacio de memoria al que damos nombre para guardar un valor. Imagínense que es como una cajita o si se ven aquí es como un archivero o un cajonero donde tenemos que en cada caja estamos guardando una cosa. En la primera estábamos guardando la edad, en la segunda el nombre, en la tercera una variable que se llama X. Entonces imaginen que cuando se declaran y se crean variables, en nuestro código va a haber un espacio así en memoria que sería como nuestro archivero donde se va a estar guardando esa información. De este modo, cuando el programa necesite un dato específico, va a ir a buscarlo a ese espacio de memoria y así se lo va a poder mostrar al usuario, va a poder realizar cálculos con esos valores. También se llama variable porque el valor puede cambiar. O sea, mientras que declaras variables, primero tienen un valor inicial, luego realizas ciertos cálculos o haces asignaciones y el valor va cambiando, es variable. Y en pseudocódigo, este es un ejemplo de cómo definiríamos esas variables. Si se fijan, es muy simple. Se usa la palabra reservada definir, luego el nombre de la variable, luego la palabra reservada como, que es para decir qué tipo de variable es, y después sigue el tipo. Por ejemplo, estamos creando esta variable edad, que para hacerlo tendremos que poner definir, espacio, nombre de variable edad, espacio como, espacio y luego el tipo entero. Y tenemos abajo otra variable definir, nombre, como, cadena. Estas instrucciones están muy simples porque pseudocódigo, cuando pasemos a un lenguaje de programación como en C#, va a ser muy similar, y si se aprenden esta estructura va a ser muy fácil que ustedes se muevan de aquí a un lenguaje real, a cualquier otro lenguaje, no solo a C#. Cuando se definen las variables, por default tienen un valor inicial, un valor default inicial. Por ejemplo, para un entero el valor inicial sería 0, y para una cadena el valor inicial sería la cadena vacía. Lo que está pasando aquí en este ejemplo, primero se declaran dos variables y más abajo se le asigna un valor. Con esa flecha o símbolo de menor que y luego el guión, se hace la asignación. Se le está asignando que nombre va a ser igual a Homero y edad va a ser igual a 39. Si se fijan, al nombre se le asignó un valor de tipo cadena, que la cadena es, como su nombre lo indica, una cadena de caracteres, varios caracteres juntos, y están entre comillas, y a edad se le asignó un valor entero, que es un número entero, 39. No podemos hablar de variables sin hablar de los tipos de datos, y se preguntarán qué es un tipo de dato. Pues el tipo de dato define qué puede almacenar esa variable. Por ejemplo, si es una variable entera, solo va a almacenar números enteros. Si es una variable de tipo real, solo va a almacenar números reales. Los números enteros son los que no tienen decimales. Los números reales son números que sí tienen decimales. Ahora, la cadena de caracteres es, como el nombre lo indica, un string o una serie de caracteres juntos. ¿Y qué es un carácter? Pues puede ser una letra, un número, un símbolo especial. Entonces la cadena de caracteres es cuando varios caracteres de esos están todos juntos, y normalmente en programación estos se ponen entre comillas dobles, depende del lenguaje. En este caso en pseudocodes va a ser entre comillas dobles, y el tipo lógico o boolean o booleano es un tipo de dato que solo puede almacenar dos valores, unos y ceros, o verdadero o falso, que puede ser true o false en inglés. Entonces, en la mayoría de los lenguajes, con estos tipos de datos que estamos viendo aquí, es como podemos almacenar diferentes variables con diferentes valores
para cada, según sea la ocasión, ¿no? Por ejemplo, si queremos guardar la edad de alguien, pues sería un valor entero. Si queremos guardar un cálculo de un total, pues, tendría que ser un valor real porque lleva decimales. Si queremos guardar una decisión que tomamos, por ejemplo, si alguien es mayor de edad, sería un tipo lógico porque va a guardar sí o no, verdadero o falso. Si queremos guardar la dirección de alguien, pues tendría que ser un tipo cadena de caracteres porque tiene letras y números, o el nombre también porque tiene letras. Muy bien, ahora vamos a los ejemplos en el pseudocódigo. Ya tengo abierta esta aplicación de pseudocode. Si no saben cómo instalarla o cómo obtenerla, vean los videos anteriores donde explico cómo instalarla. Y también cabe mencionar que pueden utilizar esta otra aplicación, PSEInt, que también explico cómo instalarla en ese mismo video. Y por ahora vamos aquí a crear un nuevo algoritmo, control N. Y lo que voy a hacer es aquí voy a poner ejercicios de variables. Ese va a ser el nombre. Y como dijimos, hay varios tipos de variables. Para declarar las variables se utiliza la palabra reservada definir y luego edad, como y luego el tipo de dato. Aquí en esta sección de ayuda están las plantillas. Si le doy clic aquí, se va a crear automáticamente aquí una definición de variable. Definir variable como entero. Este es un ejemplo rápido para que lo haga, pero si scrolleamos más acá abajo podemos ver más información para qué sirve definir, declara una o varias variables, y luego también podemos ver en la ayuda y aquí en pseudolenguaje podemos ver ejemplos del código también. Por ejemplo, podemos ver aquí los tipos de variables que hay. Y aquí dice la forma general es definir nombre, como y luego el tipo. Y esos son los tipos que podemos utilizar aquí. Y aquí abajito también hay un ejemplo de cómo están esas variables. Se pueden venir aquí a la ayuda para aprender más, pero de momento lo vamos a ver aquí directamente y no voy a hacer uso de la ayuda para que empecemos a escribir esto nosotros por nuestra cuenta. Mientras más escribas el código a mano, más te vas a familiarizar y más vas a aprender. Entonces hablamos de los tipos de variables y cómo se declaran aquí. Definir, edad, como, y el tipo va a ser entero porque vamos a guardar la edad que tenga la persona. Si tiene 18 años va a ser 18. No vamos a guardar edades a medias, 18.5, no. Va a ser tipo entero. Entonces ahora vamos a crear otra que va a ser definir nombre como cadena, porque el nombre, pues como vimos, son varias letras juntas, es una cadena de caracteres. Ahora definir estatura como real. Esto porque puedes medir 1.85 metros o 1.60 metros. En este caso sí conviene que sea real porque puede almacenar decimales. Ahora vamos a crear otra de tipo booleana o tipo lógico. Aprobado como lógico. Pues está aprobado, va a guardar si el alumno está aprobado o no. Ya vimos cómo declarar las variables. Ahora vamos a ver cómo asignarle valores a todas estas variables. Para asignar valor es muy simple, solo ponemos el nombre de la variable, espacio y luego símbolo de menor que y el guión, y se va a agregar automáticamente esta flecha que es una asignación. La edad vamos a poner 25, luego vamos a poner la variable nombre y vamos a usar el mismo carácter que es el símbolo menor que y el guión, y entre comillas porque es una cadena de caracteres vamos a poner el valor kitty. Y ahora para declarar para asignar valor a estatura vamos a hacer lo mismo y vamos a poner 1.67 y luego para poner aprobado, que es la última variable que creamos, lo vamos a poner como verdadero. Ok, aquí me equivoqué, perdón, era
con B. Con B de bueno, no con V. Ok. Ok, entonces, así de simple ya declaramos estas variables de edad, nombre, estatura, aprobado. ¿Y qué es lo que va a hacer la variable? Va a crear un espacio en memoria donde vamos a almacenar esos valores. ¿Qué valores? Los que le asignamos aquí con esta asignación. Ahora, este programa ya está terminado. Solamente declaramos variables y le asignamos valor. Si lo ejecutamos, no va a haber nada en la salida porque no estamos escribiendo nada en la salida. No estamos utilizando esta plantilla de escribir, solo estamos definiendo variables. Pero las variables vamos a poder visualizarlas en esta parte de acá de variables, que es el espacio de memoria donde están siendo guardadas, ¿no? Entonces, si lo ejecuto, ven, sin salida, no hay nada que mostrar, pero aquí vemos los valores de esas variables. Y también, por ejemplo, si vamos con la depuración paso a paso, F10, aquí vemos cómo la variable edad se creó, y cuando se creó el valor inicial era 0, porque las variables se crean así, con un valor inicial. Dependiendo del tipo de dato, es el valor inicial que van a tener. Aquí si vemos el nombre se creó también como vacío, y la estatura se creó también con valor 0. El aprobado, por default los boolean son falsos o false, por eso está así como falso. Y aquí cuando le asigne valor van a ir actualizándose los valores aquí. Por ejemplo, edad ya se cambió a 25, nombre ya se cambió a Kitty, estatura ya se cambió a 1,67 y aprobado ya se cambió a verdadero. Otra forma de asignarle valor a las variables es preguntándole al usuario cuando ejecutas el programa, pidiéndole que el usuario proporcione el valor. Por ejemplo, si queremos pedir el nombre, en lugar de hacer esta asignación, podemos preguntar aquí. Primero podemos escribir un mensaje que sería así, escribir, y luego entre comillas, porque es una cadena de caracteres, vamos a poner el mensaje, sería: por favor, escriba. Ahí lo mando esto. A ver, por favor, escribe tu nombre. Creo que por default está poniendo la palabra reservada. Ok. Por favor, escribe tu nombre. Eso es lo que le vamos a preguntar al usuario. Y inmediatamente después de eso, vamos a utilizar la plantilla de leer para leer esa variable o ese nombre. Entonces, me voy a la siguiente línea y aquí lo utilizo. Es así de simple: leer y luego el nombre de la variable. ¿Qué variable? Esta que se llama nombre. Esta la vamos a leer aquí. Cuando la ejecución del programa llegue aquí, se va a detener y nos va a mostrar un cuadro de texto para pedir el nombre. Entonces voy a ejecutar otra vez esta aplicación. Si se fijan, aquí nombre está vacío, pero después de que escriba yo el nombre aquí, por favor escribe tu nombre, que este fue el mensaje, y aquí está esperando leer el valor de esa variable nombre. Si le doy a enviar, aquí está, y se asignó el valor ese, el valor que yo mandé. Entonces las variables se pueden asignar, el valor de la variable se puede asignar utilizando leer, esta instrucción leer, o con el carácter de asignación que es esta flechita que es para asignar valores, el operador de asignación. Y otra cosa que podemos hacer con las variables, a ver, voy a quitar esto de aquí para que sea más simple. Solamente voy a dejar esto de edad. Otra cosa que podemos hacer es mostrar el valor en la salida, aquí en la pantalla. Para eso podemos utilizar esta función, la de escribir también. Entonces quedaría escribir. Otra vez me fui de paso. Ok. Y luego, ¿qué mensaje? Tu nombre es... Y después de eso, coma y la variable que queremos mostrar en pantalla. Ok. Entonces este pequeño algoritmo va a definir una variable de tipo cadena. Después va a escribir un mensaje en pantalla donde diga: por favor escribe tu nombre.
va a esperar a que el usuario proporcione ese nombre y al final, con esa variable, con esa información, la va a mostrar en pantalla. Va a mostrar un mensaje que diga tu nombre es, dos puntos, espacio y después el nombre que el usuario proporcionó. Vamos a probar este pequeño algoritmo. Por favor, escribe tu nombre. Vamos a ponerlo. Y al final me mostró tu nombre es, que es esta parte del código de aquí, ¿no? Bueno, y con los diferentes tipos de variables que hay, ¿qué pasa si eliges mal el tipo de la variable? Pues vas a tener problemas, por ejemplo, que guardes texto donde esperabas números. Por ejemplo, si quiero, si tengo la variable edad, pero la defino como cadena. Y luego pregunto, por favor, escribe tu edad. Ok, y luego aquí, supongamos que yo quiero hacer un cálculo con esa edad. Vamos a suponer que quiero mostrar en pantalla la edad multiplicada por 10 o así. Este sería el operador para multiplicar. Si vemos aquí en la ayuda, aquí está multiplicación, ese es el asterisco. Entonces, si yo pido la edad, pero la definí como tipo cadena, y luego quiero mostrar en pantalla la edad multiplicada por 10, pues no podemos multiplicar cadenas, o sea, no puedes multiplicar tu nombre por 10. Así no funciona en los operadores matemáticos ni en la programación. Vamos a probar este código a ver qué pasa. Ok, aquí en la ejecución ya me está preguntando la edad, pero como es de tipo cadena, supongamos que pongo eso. Y en la siguiente línea, pues ya hubo un error en la ejecución. Si vemos, el error dice, no puedes evaluar edad por 10. Y esto es porque no es una expresión válida, porque no podemos multiplicar cadenas con números. Ahora, para arreglar este problema, ¿qué tendremos que hacer? Poner el tipo que es, en este caso, entero. Ahora, si lo probamos otra vez, pregunta la edad, vamos a poner 10 y 10 por 10 es 100, se ejecutó correctamente. ¿Qué pasa también, por ejemplo, si yo declaré esto de tipo entero, pero cuando me pregunta yo le paso un texto? Pues llegamos al mismo error, ¿no? No se puede asignar un valor no entero a una variable de tipo entero. Entonces, por esto es importante que a las variables les pongamos el tipo que debe ser. O sea, a este valor que es entero no le podemos agregar letras, ¿no? Tiene que ser un número. Dentro de las buenas prácticas a la hora de crear variables hay que usar nombres claros, declarar solo lo que se necesita y no mezclar mensajes confusos con los datos. Por ejemplo, si en lugar de nombre yo tuviera la variable X y en lugar de edad yo tuviera la variable Y y luego tendría que estar mostrando los datos así, o sea, si alguien viene y ve este código va a decir pues qué es X y qué es Y, o sea, ¿por qué? O si tuviéramos A y B, por ejemplo, si tuviéramos así, o sea, A es el nombre, tu nombre es A, pero pues este código no está claro. Si yo me acuerdo porque lo estoy haciendo ahorita, pero si lo reviso en 2 semanas o en un mes, voy a ver todo este código. Si imagínense que hay mucho código porque normalmente se escribe pues más de 13 líneas normalmente en un código, y si no defines los nombres bien, que identifiquen de qué se trata, va a ser más difícil mantener o entender este código. Cada vez que lo veas tienes que decir, oh, ¿qué era B? ¿Qué significa esa variable B? En cambio, si ponemos nombres como nombre del alumno, cosas así, edad, pues con eso ya nos
como quien dice, con esto ya sabemos de qué se trata. No hay que ir a reinventar la rueda para ver o releer todo el código para entender que la edad representa la edad de una persona. No es lo mismo que B, ¿qué es B? ¿Es el nombre o era la edad? ¿Qué quiso decir el usuario que creó este algoritmo? Cuando declaramos una variable, después de declararla, podemos hacer asignaciones con el operador de asignación, o podemos leer los datos y pedir que el usuario los proporcione. O sea, cuando se ejecuta la aplicación, proporcionar esos datos. Esas son las formas como se puede asignar valores a las variables. Asignar es poner tú mismo un valor dentro del código. Leer es pedirlo al usuario. Ambas cosas alimentan las variables, pero no significan lo mismo. Cuando hacemos algoritmos hay cosas que ya sabemos que son valores fijos y que nosotros las vamos a estar proporcionando. Por ejemplo, el valor de pi, ya sabemos que es 3.1416 y ese valor no necesitamos pedírselo al usuario. Si vamos a hacer algún cálculo con pi, no necesitamos preguntarle al usuario, oye, ¿cuál es el valor de pi? Podemos crear una variable que contenga ese valor y ya sabemos qué significa o cuál va a ser, porque ese valor va a ser fijo. En cambio, la edad del usuario o la calificación de un alumno, esos valores no son fijos, no tienen que estar en el código hardcodeado. Hardcodeado es cuando tú asignas un valor en código que no cambia. Los valores que no van a cambiar deben de ser valores que estamos 100% seguros que siempre son así iguales. Errores comunes que pueden pasar aquí, pues por ejemplo, que no declaremos la variable, que se te olvide declararla y quieras empezar a usarla, asignarla, pues aquí ya nos está marcando como error el código porque la variable no está declarada. Ese podría ser un error. Otro es ponerle de un tipo cuando debería ser de otro tipo. También podría ser escribir nombres distintos al usarlos. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta variable edad, pero ¿qué tal si yo le pongo nombre a la variable en lugar de edad? Este sería un error porque se supone que debe representar la edad, no debe representar el nombre. En el video de hoy hemos visto qué es una variable, hicimos varios ejemplos con variables, también vimos los tipos de variables que hay en pseudocode, que era el tipo entero, cadena, carácter, real, lógico. Vimos ejemplos muy simples de para qué se usaría cada tipo, vimos por qué es importante poner un buen nombre a nuestras variables y sobre todo vimos cómo leer, cómo asignar valores a una variable, cómo mostrar las variables en pantalla. Con toda esta información y todo lo que aprendimos hoy, podemos empezar a desarrollar y resolver algoritmos simples y empezar a aprender más o a elaborar más nuestra lógica de programación. Así que en los próximos videos estaremos viendo más ejemplos sobre variables. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, por favor dale like, comparte, escríbeme tus comentarios y nos vemos en el próximo. Que tengas un excelente día.